Bienvenidos a la parte 6 del curso de StatPro B8E. En la parte 5 concluimos el análisis de la estructura, hicimos la corrida para obtener los resultados. En la parte 6 vamos a comenzar viendo lo que es la parte del editor. Entonces nos vamos a ir al botón Stat Editor. Hacemos clic y nos va a aparecer lo que es todo el editor. En estas primeras líneas vamos a ver lo que o vamos a encontrar lo que es los datos, por lo menos de fecha y el sistema de medición que estamos utilizando. Las coordenadas de cada uno de los nodos, el nodo con sus coordenadas, los miembros, la incidencia de miembros, que son por supuesto los miembros y sus nodos iniciales y finales, la parte de definición de los materiales, donde está el material que se está utilizando en la estructura, todas sus características, si es concreto, lo de concreto, si es acero o aluminio, lo que se esté utilizando en la estructura. La propiedad de cada uno de los elementos, los elementos que se le dan, o las características, por lo menos que le dimos de 40 por 40 y a las vigas que le dimos de 40 por 30. Y están los números que identifican a cada uno de los elementos, tanto columnas como vigas. La parte de la constante o materiales que se le asigna concreto, aquí en este caso se le da como constante concreto, se le da a todos los elementos que están en el análisis de la estructura. Pero si fuese algo mixto, que estemos utilizando perfiles de acero, saldría material concrete y un listado de los elementos, y si tuviese de acero, material steel, y un listado de los elementos que son acero. La parte de los soportes, que serían los soportes y los nodos donde van a estar los soportes y el tipo de soporte, que en este caso es fixed. Y aquí comenzaría lo que son los casos de carga, el caso de carga 1, que es los pesos propios, y el caso de carga 2, que eran las cargas muertas, el caso 3, que eran las casos de carga viva, y el caso 4, que era el viento en X, y caso 5, que era viento en Z. Seguidamente están las combinaciones de carga, que presenta la combinación número tal, o 6, 7, 8, y aquí están los factores que le dimos y que van a multiplicar a cada uno de los casos de carga, tanto para las cargas de servicio y para las cargas de diseño. Y si se recuerdan, cuando le dimos al factor un signo negativo, para que también al otro sentido tenga una acción sobre la estructura, aparecen aquí los signos de cada uno de los factores. Factores positivos nos salen negativos, pero los factores negativos, por supuesto, sale con su signo negativo. Acá está lo que es el Perform Analysis, que es donde comenzamos el análisis de la estructura y le colocamos los diferentes comandos que vamos a necesitar para el listado de salida. Acá tenemos el comando de print joint displacements y da un listado de los nodos. Igualmente los support reactions, las reacciones en los soportes, y listamos dos soportes nada más, el 1 y el 7 para nuestro análisis. Y aquí estaría la parte del diseño de concreto, donde se especifican el CLS, que sería el recubrimiento que utilizamos para todos los elementos a partir del acero más externo, y bueno, el FC, el FY del acero de armado,
el track 2 para que nos dé mayor información de cada uno de los elementos, tanto de como columna, y bueno, el comando de diseñar o parámetro de diseñar las vigas. En este caso nada más le dimos para que diseñe el elemento 10, y para diseñar la columna 1 solamente. La columna que es un elemento definido como 1, elemento 1. El concrete take, que nos da el volumen o los pesos de lo que estamos utilizando en la estructura, de los materiales que utilizamos dentro de la estructura. La finalización del análisis de diseño de concreto, y finaliza el programa. Por lo menos cuando queremos que una línea no salga, o un comando no salga, o eliminar sin tener que borrar algunas líneas, vamos a utilizar este comando. Seleccionamos la línea y le colocamos un asterisco. Con ese asterisco él no va a tomar en cuenta esa línea para el análisis o cuando esté corriendo el programa, cuando lo mandamos a analizar. Si queremos otra vez colocarla, le damos a este comando o este botón para que nos quite el asterisco, y vuelve a ser tomada en cuenta para el análisis de la estructura. Cerramos la ventana del editor, le decimos que sí lo guarde, y recordemos, mandamos a analizar primero, archivo analizar y run análisis, y recordemos que bueno, no teníamos ningún error, ni ninguna nota, ni ningún comentario. Le damos view output file y le decimos done para poder ver el análisis. Entonces el análisis que nos arroja, lo primero que vamos a conseguir es la parte de el que viene del editor, que son los datos de entrada. Estos son los datos de salida que, haciendo clic o seleccionándolo, nos va a llevar a cada uno de los resultados. Vamos a uno de los resultados, que sería Joint Displacement, sería en el cual habíamos pedido el desplazamiento de 2 puntos. Aquí tenemos los desplazamientos tanto en X, Y y Z, y si tiene algún tipo de rotación para los 2 puntos. Ahora, lo que son los support reaction, que pedimos 2 puntos, el 1 y el 7. Entonces aquí tenemos las fuerzas en X, las fuerzas en Y, Z, los momentos tanto en X como en Z, y en las unidades con que nos está arrojando cada uno de estos números, o cada una de estas fuerzas. Si son fuerzas, kilogramos, y si son momentos, kilogramos, metros sería para esta lista de salida. Y finalmente lo que es Concrete Design, donde todo lo que es la parte de diseño, todo lo que estaba dentro de él va a salir en este Concrete Design, en este comando. Y tenemos lo que es la parte de diseño de vigas, donde nos da los requerimientos de la viga en 3 puntos, donde nos dice el momento crítico y el acero requerido. Esto yo no lo uso mucho yo porque prefiero ver los requerimientos de cada uno de los elementos, y después voy a un programa personal para calcular el acero de las vigas. La información en diferentes tramos de la viga, aquí más especificado, del 0 al, por lo menos esta tiene 5 metros, te lo dan en milímetros, y el requerimiento de acero en el tramo con sus respectivos momentos. Y esa parte en los tramos de la viga, ese análisis no los dio, fue porque le dijimos que track 2, o sea, el parámetro
track 2 fue lo que permitió arrojar ese resultado, porque lo normal, si colocamos track 0 o no, nos da esta información, la información de los cortes y diferentes requerimientos en la viga, el área necesaria en ella, y en diferentes tramos te muestra el área de la viga como si fuese un corte, mostrándote las barras que dispone el programa según las áreas que le haya dado al programa en el análisis. Esto se los estoy dando de forma muy resumida, pero tienen que directamente, al terminar esta parte del curso, tienen que entender cada una de las salidas del análisis del programa. Ahora, lo que nos arrojó para el análisis de la columna en la salida por haber colocado track 2. Nos coloca el análisis de la columna y nos arroja lo que es la gráfica de interacción de la columna, o lo que comúnmente le llaman gráfico de cebollita o cebolla de la columna. Pero normalmente con el track 0 o sin él, nos arroja esto que sería la característica del elemento, de cuánto mide tanto por tanto, las características del acero de refuerzo, el acero, el área de acero que requiere, si es mínimo o no es mínimo, y las cantidades de barra con el diámetro de la barra que supone el programa. Y la última parte que nosotros agarramos para el concreto, que fue uno de los comandos de take off, que nos da la cantidad de materiales que hemos utilizado en la estructura. Si se fijan, es muy poco lo que, exageradamente nulo lo que nos está arrojando para el peso de los materiales. Eso es porque nada más se cometió el error de mandar a analizar una viga y una columna, por lo que el programa solamente nos está arrojando en el take off el peso de los materiales utilizados en la viga y en la columna. Entonces eso significa que tenemos que mandar a hacer un beam design o un column design, un diseño de la viga o de las columnas, de todas. Tenemos que agarrar todas las columnas y todas las vigas para analizarlas, y ahí es cuando el take off va a decir cuánto material se está utilizando en total. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En la siguiente parte, que sería la parte 7, vamos a hablar al respecto, o vamos a cambiar eso. Gracias, nos vemos en la parte 7.